buen nivel de actividad física, como mínimo, hace que envejezcas 10 años menos que el promedio de la población. O sea, la manera de poder combatir estas condiciones es regenerar estas neuronas. Quiere decir que por más que vos tengas cierta predisposición al Alzheimer y estés desarrollando algo de esta enfermedad, si tuviste los hábitos saludables para cuidar tu parte vascular, podés compensar. Bien. ¿Qué deberíamos realmente evitar? La demencia, Marcelo, significa que es un deterioro cognitivo. Es el pobre intelectual que era rico. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa, neurodegenerativa número 1 en frecuencia. La 2 es el Parkinson. Vos pensás que Alzheimer tiene más del 10% de las personas por arriba de los 65 años. Y Parkinson lo tiene el 1% de la población por arriba de los 60 años. Y creo que la llave para poder solucionar las enfermedades degenerativas, que la mayor parte se las lleva la neurología, porque la mayor parte son neurodegenerativas, tiene que ver con el conocimiento. Los hábitos saludables son una gran llave para tener una buena calidad de vida y para tener lo que todos buscamos, salud y envejecer al menor ritmo posible. No vengan por la pastillita, por el remedio, no. Primero son los hábitos saludables, después son los suplementos y en último lugar los medicamentos. Las emociones nos pueden enfermar, causar esta neuroinflamación, esta neurodegeneración. Todo lo que tiene que ver con los enojos prolongados y las frustraciones, por el distrés, el estrés malo, te enferma y te hace envejecer. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al neurólogo Dr. Alejandro Anderson. Durante esta conversación hablamos acerca de las estrategias y hábitos para evitar y combatir la neuroinflamación en nuestro cerebro, acerca de cómo prevenir la destrucción de tus neuronas, también evitando enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, Parkinson, migrañas y otras que son igual ahí sumamente comunes. De ahí pasamos a hablar acerca de los hábitos para proteger y mantener tu cerebro saludable. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo regenerar neuronas, también conocido como el proceso de neurogénesis. Realmente es una increíble conversación, así que asegúrense de tomar muchísimas notas acerca de los tipos de suplementos que recomienda, el tipo de alimentos y cómo funciona esto, cómo podemos prevenir esto. Así que con eso, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando, sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos grabado en Buenos Aires, que estamos a punto de grabar en Ciudad de México, Madrid y también próximamente Barcelona. Así que si no están suscritos, se lo van a perder. Y ahora le damos la bienvenida al doctor Alejandro Anderson. Doctor, bienvenido a Creadores. Gracias por invitarme. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que me fascina mucho, también a nuestra audiencia, que todo lo que tiene que ver con el cerebro, comprender un poco mejor el cerebro, ese autoconocimiento es algo que nos fascina a todos. Y quisiera arrancar un poco usted escribiendo cómo escribiría a lo que se dedica. Bueno, yo soy médico neurólogo y a veces los lugares a los cuales uno llega tienen caminos no tan rectilíneos. Lo que más me gustó a mí desde muy chico fue la biología, la pasión por entender toda la variedad que tiene la vida y cómo evoluciona en el planeta. Pero esto de muy chico, fíjate vos que algún día me lo puse a pensar y dije, mirá vos, lo que puede influenciar a una persona un programa de tele. Yo era muy chiquito. En los años 60 había un programa que se llamaba Enciclopedia por TV, en blanco y negro. Una especie de Discovery, digamos, pero de la época. Con explicaciones todas biológicas y mostrándote diferentes tipos de seres vivos. Eso me despertó la ficción por la biología. Y eso me siguió toda la vida. Cuando estoy terminando el colegio y ya tengo enfrente a la universidad, el gran planteo, la gran decisión fue decidir, ¿estudio biología o estudio medicina? En Argentina teníamos dos grandes premios Nobel, Bernardo Hussein, y teníamos también otro
gran premio Nobel Federico Lenoir. Eran ejemplos que habían sido médicos, grandes investigadores. Entonces uno tenía la idea de que la medicina tenía mucho prestigio en el planeta, la medicina argentina me refiero. Entonces yo dije, bueno, claro, en esa época vos sabés que no se estudiaba tanto biología. Yo tengo 65 años, así que ubícate que estamos pensando en 1976. Nos remontamos muchos años atrás. Entonces vos tenías apenas un biólogo cada 8 bioquímicos. Eso se invirtió por completo después de los conceptos del invernadero y todos los problemas ecológicos del planeta. Pero claro, no existía, entonces me metí en medicina, de lo cual estoy muy feliz. Medicina tuvo una primera gran etapa, una primera etapa de ciencias básicas, aprendí a ser docente, y después vienen otros 3 años, son 6 años, así fue mi carrera, donde entré a la unidad hospitalaria. Y ahí, claro, ahí se me sumó a la ciencia, ya me encantaban los sistemas de regulación. Me había gustado mucho la endocrinología, todo lo que tiene que ver con las hormonas y cómo van de una punta a la otra del cuerpo y te controlan y toman como decisiones y te ordenan. Pero vi que eso se daba también de manera más rápida en el sistema nervioso. Eso lo tenía en mi cabeza. Pero cuando llegas a la unidad hospitalaria te enfrentás con la parte humana. Entonces ahí tomás el contacto con los pacientes. Y ahí sí se te arma el mix que es la medicina. Ciencia más humanidad, más empatía. No todo es tratamiento, no todo es evidencia tipo A. A veces es evidencia B o C, pero uno trata de aliviar los síntomas y los dolores de los pacientes y solucionarles los problemas. Y bueno, terminé medicina y dije, bueno, entro a neurología, entré al Hospital Ramos Mejía, al servicio de neurología del Hospital Ramos Mejía, que es el servicio con más historia de toda Latinoamérica, el primero que diferenció la neurología de la clínica y tuvo su propia sala, un lugar fantástico donde aprendí muchísimo y bueno, un poco, viste, me fue marcando el camino donde estoy ahora. ¿Qué es lo que más le apasiona de esto? Lo que más me apasiona es la dinámica, que las verdades no son eternas. Hay una línea, obviamente que hay una línea de pensamiento lógico, hay una base científica, pero no todo es estático y resiste por completo el tiempo, porque se van agregando nuevos conocimientos, pequeños escalones cada año, y entonces un día tú cambias la dirección de algo. Esto fue cambiando mucho en todo lo que tiene que ver con la prevención. Esto fue cambiando mucho en lo que tiene que ver con los diagnósticos. Piensen que la neurología era una antes de la tomografía computada y por supuesto la resonancia magnética y otra después. Argentina, antes de 1976 no tenía tomografía computada. Aparece la tomografía computada y empezamos a tener diagnósticos de muchísima más certeza, incruentos, rápidos. Después se perfecciona con la resonancia magnética, aproximadamente en los años 80. Las resonancias magnéticas ya no son estáticas, son dinámicas, aparecen muchos más estudios. Tenemos ahora toda la revolución de la cosa genética. Entonces me encanta esto de tener que estar estudiando, incorporando conocimientos nuevos y me gusta muchísimo transmitir todo esto, particularmente al público general. Yo trabajo mucho como docente, dedico mucha energía y tiempo a esto, para profesionales y para el público general, porque estoy convencido que en la manera o de la, digamos, si uno aumenta el conocimiento, si uno aumenta la cultura médica de la gente, aumentan automáticamente su calidad de vida y su salud. No, totalmente. Yo parto por eso. O sea, yo no soy médico de profesión, pero sí he estudiado un montón porque me encanta conocer cómo opera, funciona mi cuerpo y también prevenir enfermedades, ¿no? Especialmente enfermedades que me hice un examen de genética para poder ver qué tipos de enfermedades puedo tener. Y me encanta poder adaptar mi estilo de vida, ya sea igual mi nutrición, mis alimentos, para poder prevenir lo más posible. O sea, tratar de tenerlo, todo lo que puedo bajo mi control. Entonces eso es lo que me gusta de esto.
Los hábitos saludables son una gran llave para tener una buena calidad de vida y para tener lo que todos buscamos, salud y envejecer al menor ritmo posible. Hábitos perjudiciales, dejarlos afuera. Hábitos saludables, tener una nutrición, una alimentación rica en nutrientes de calidad. Tener un sueño con buena arquitectura, bueno, en cantidad y en calidad, con un buen sueño REM, no REM profundo, un nivel de estrés fisiológico y además hay que tener rutina de actividad física, intelectual, social y manual. Todo eso es lo que te mantiene vivo y entrenado y motivado a todo el cuerpo. Y yo siempre digo a los pacientes, no vengan por la pastillita, por el remedio, no. Primero son los hábitos saludables, después son los suplementos y en último lugar los medicamentos. Totalmente. Vamos a entrar en detalle en todo el tema de hábitos, en nutrición, igual todas las cosas que nos puede recomendar, pero arranquemos con esta parte y entrando en materia del tema del cerebro. Viendo un poco lo que la comunidad pregunta cuando traigo expertos del cerebro, neurólogos y también en este caso neurocientíficos, preguntan mucho acerca de las enfermedades que pueden tener, o sea, esta neurogeneración. ¿Qué es esta parte? La neurogeneración, no sé si nos puedes explicar si es que podemos regenerar neuronas, no podemos regenerarlas y partimos de ahí. Bueno, si vos te referís a la regeneración como la aparición de nuevas neuronas, hoy en día se sabe que hay partes del sistema nervioso que forman nuevas neuronas, particularmente lo que tiene que ver con los circuitos de la memoria. Por supuesto que es muy importante tener esos hábitos saludables, esa buena rutina, esa rutina saludable a la cual nos referimos. Y siempre está la palabra opuesta, que es la neurodegeneración. Y uno lo asocia con las enfermedades neurodegenerativas. Ustedes piensen que uno se puede enfermar de muchas cosas. Uno tiene enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico te ataca, enfermedades cardiovasculares, de los vasos sanguíneos, la aterosclerosis, enfermedades oncológicas o cánceres, y también tenés enfermedades degenerativas. Por supuesto que también hay enfermedades tóxicas, ¿no? Por adicciones o no. En todas hemos ido progresando, pero ¿en cuáles estamos más atrasados? En las enfermedades degenerativas. Son nuestra gran asignatura pendiente. Y creo que la llave para poder solucionar las enfermedades degenerativas, que la mayor parte se las lleva la neurología, porque la mayor parte son neurodegenerativas, tiene que ver con el conocimiento que estamos ganando en genética. Y todo lo que tiene que ver con terapia genética va a ser lo que nos va a permitir solucionar estos problemas. Hagamos doble clic acá. He investigado un poco de las enfermedades más comunes, o sea que las personas igual preguntan demasiado. Voy a enlistarlas algunas y vamos haciendo doble clic en cada una de ellas. Uno está la migraña, que muchos la sufren, Alzheimer y demencia. Esas son como las tres que van pimponeando. Igual hay un par de que vamos a hablar. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? O sea, ¿y cómo podemos, en este caso, prevenir? Porque es algo, me imagino, 100% genético o no lo es, o es algo que lo vamos cada uno activando. La demencia, Marcelo, significa que tenés un deterioro cognitivo. Es el pobre intelectual que era rico. Ese es el paciente con demencia. Ahora, vos podés tener un deterioro cognitivo porque tuviste un accidente, chocaste y contra una pared te lesionaste el cerebro. O porque por el boxeo tuviste muchos golpes en la cabeza. O porque tuviste una meningitis. O porque tenés alguna enfermedad vascular, se te taparon muchas arterias y tenés una demencia multiinfarto cerebral. O porque tenés una enfermedad degenerativa de las neuronas, como es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre? Cuando vos ves el número total de personas que tienen deterioro cognitivo, ¡oh sorpresa! Más de la mitad. Las 2/3 partes tienen demencia por culpa de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para la gente es casi sinónimo decir demencia a decir enfermedad de Alzheimer.
El Alzheimer es responsable de la mayor parte de los pacientes con demencia, pero no son exactamente sinónimos. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, número 1 en frecuencia. La 2 es el Parkinson. Vos pensás que Alzheimer tiene más del 10% de las personas por arriba de los 65 años. Wow. Y Parkinson lo tiene el 1% de la población por arriba de los 60 años. ¿Qué es el Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer se nos va depositando por fuera de las neuronas una sustancia que se llama beta-amiloide, una sustancia pegajosa como una gelatina transparente. Yo la he tenido en la mano porque he hecho protocolos de investigación con anticuerpos monoclonales para remover esa sustancia, el gantenerumab. Ese anticuerpo monoclonal te va como quitando ese beta-amiloide y la idea era ver si retrocedía y mejoraban los pacientes. Y es cierto, mejoraban los pacientes o lentificaban la progresión de la enfermedad, en realidad. En la medida que las neuronas, vuelvo al mecanismo, se van cubriendo a cada vez más del beta-amiloide, dentro de la neurona se te rompe el esqueleto, el neuroesqueleto. El neuroesqueleto está hecho de proteína tau. Uno dice, ¿esqueleto? Es claro, ¿ustedes por qué piensan que las neuronas tienen esa forma estrellada tan caprichosa y tienen una prolongación que puede llegar a 1 metro? ¿Porque es una burbuja? No, la neurona tiene adentro un esqueleto fibroso que le da esa forma. Si no tuviera el esqueleto, esa forma sería imposible. Bueno, el esqueleto está hecho de una proteína, la proteína tau, que si se fosforila por culpa de lo que está pasando afuera, se despolimeriza, se desarma y se muere. Porque ese esqueleto no solamente mantiene la forma de la neurona, sino que es como las vías de un ferrocarril. Sirve para que del cuerpo a la neurona vayan sustancias al extremo y las del extremo lleguen al núcleo, al centro de la neurona, al soma. Bueno, la neurona se muere y ahí obviamente que estás en problemas. Esa es la enfermedad de Alzheimer. Entonces está viendo el mundo científico. ¿Cómo hacemos para solucionar la enfermedad de Alzheimer? ¿Limpiamos el beta-amiloide que se deposita afuera? ¿Hacemos algo para que no se fosforile la proteína tau? ¿O vamos más abajo en el mecanismo que está generando esta patología? Todas esas líneas de investigación están desplegadas para la enfermedad neurodegenerativa número 1 del planeta, si es que queremos que la gente pase de tener un promedio de vida de 75 años a 120. Totalmente. Pero sí o sí, o sea, va a necesitar un tipo de intervención médica. No es algo que se puede prevenir o es algo que se puede prevenir. La enfermedad de Alzheimer va a requerir un tipo de prevención médica. Siempre están los dos aspectos. Por supuesto que está el aspecto saludable, pero hay otros aspectos que no los podés regular. Vos pensás que hay personas que tienen, y ahí respondo tu pregunta que quedó flotando, tienen más predisposición genética al Alzheimer. Hay un montón de genes que te pueden predisponer al Alzheimer, no hay uno. Okay. Hay un montón de diferentes tipos de enfermedades de Alzheimer. Tal es así que a veces se habla del Alzheimer esporádico, que es el que tiene una frecuencia baja, pero incidencia genética, y el Alzheimer familiar, que es el que está fuertemente influenciado. Por ejemplo, esta semana, uno de los doctores de nuestro instituto me trajo el estudio genético de un paciente que tiene un gen que se llama APOE. El APOE puede tener la forma 2, la forma 3 o la forma 4. Si vos tenés un APOE 4, vas a estar cerca de triplicando la chance de tener una enfermedad de Alzheimer. Pero si vos tenés 2 APOE 4, mínimo, tenés 10 veces más posibilidad que la población general de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay que acentuar todas las formas de prevención que tenemos al día de hoy. Pero ese no es el único gen. Está la presenilina 1, la presenilina 2. Hay todo un conjunto de genes que ya están perfectamente catalogados y que vamos a tener que controlarlos con muy buena biotecnología. Claro. Y hay algo en los hábitos que puede desencadenarlo más rápido. Si es que yo tuviera este gen, hay algo o sea, hábitos que puedo hacer que los desencadenen. O sea, ¿qué deberíamos realmente evitar? Mira, hay hábitos no tan directos, pero eficientes.
Ujú. Te puedo contar una anécdota muy interesante. Claro. Las monjas de la congregación de Notre Dame donaron sus cerebros en vida. ¿Cómo donaron sus cerebros? Bueno, ¿qué hicieron las monjitas? Algo muy interesante. Colaboraron con los científicos ofreciéndoles sus cerebros luego de la muerte natural para que los puedan evaluar. Ujú. ¿Y qué otra cosa les dieron? Les dieron las cartas de presentación cuando quisieron entrar como jóvenes aspirantes a la congregación. La riqueza literaria del pedido de entrar a la congregación fue ni más ni menos que una evaluación neurocognitiva, para ver cómo eran cognitivamente. Ujú. Por supuesto que se realizaron después reales evaluaciones neurocognitivas. Entonces los científicos, ¿qué tuvieron en sus manos? ¿Cómo era esa monjita antes de entrar? ¿Cómo fue evolucionando cognitivamente? Si mantuvo su buen cociente intelectual o si se deterioraron. Y después tuvieron las resonancias y las anatomías patológicas de los cerebros. ¿Pero saben qué tenían esas monjitas? Una irrigación, un funcionamiento vascular impecable. El problema del deterioro estaba cuando vos tenías las placas seniles típicas de Alzheimer y a la vez la mala circulación cerebral. Quiere decir que por más que vos tengas cierta predisposición al Alzheimer y estés desarrollando algo de esta enfermedad, si tuviste los hábitos saludables para cuidar tu parte vascular, podés compensarlo. Piensen ustedes que el cerebro tiene 86 mil millones de neuronas y 350 trillones de sinapsis, de conexiones. El cerebro requiere 1 litro de sangre oxigenada por minuto de los 6 que circulan en todo el cuerpo. ¿Cuánto pesa el cuerpo típico? Pongamos 75 kilos. ¿El cerebro cuánto pesa? 1,5 kilos, pero se chupa la sexta parte de la sangre que circula y la cuarta parte del oxígeno que respiramos. Así que el oxígeno es una maquinaria metabólica, una maquinaria maravillosa, pero cara de mantener por el combustible que necesita y lo que consume. Bueno, si nosotros a ese cerebro no le proporcionamos el oxígeno y la glucosa que necesita, no va a funcionar bien, pero sí va a hacerlo de manera muy eficiente si se la seguimos proporcionando a pesar de que tenga algunas placas seniles y algún signo de desgaste tipo Alzheimer. Todo esto se publicó y es un trabajo interesantísimo que fue posible gracias a la generosidad de las monjitas de Notre Dame. Increíble. Ahora, aterrizando esta misma idea que nos acaba de mencionar, ¿qué hábitos o qué cosas es lo que aconseja específicamente? Pueden ser, creo que hay igual alimentos, por ejemplo, que te ayudan con el tema de la circulación, por ejemplo, o ciertos hábitos, creo que igual el ejercicio, por ejemplo, te ayuda a tener una mejor circulación sanguínea, ¿no? Y un flujo, bueno, flujo sanguíneo y de oxigenación. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco más de esto? Sí, un buen nivel de actividad física como mínimo hace que envejezcas 10 años menos que el promedio de la población. Yo Ujú. creo que incluso más. Depende del nivel de estado físico y de actividad que desempeñes. Cuando me refiero a actividad física, me refiero a actividad aeróbica. Aeróbico es correr, nadar, trotar, caminar. Ujú. Actividad física de movilidad, de coordinación, de equilibrio y de fuerza, porque es muy importante conservar la masa muscular y evitar que la masa muscular se achique con el curso de los años. Hay un fenómeno que se llama sarcopenia, que es perder 3 al 8% de la masa muscular cada 10 años a partir de los 40, que se acentúa a partir de los 60. La Ujú. sarcopenia puede hacer que tus músculos y tus brazos se hagan muy chiquititos y que entonces no puedas sostenerte y no puedas caminar. Yo siempre les digo a los pacientes, tienen que conservar para poder ser autoválidos bien su cabeza y sus piernas. Conserven bien su cabeza y sus piernas, es una manera sintética de decirlo, y van a poder ser autoválidos hasta una edad muy avanzada. Y para eso la actividad física es fundamental,
y también es fundamental una dieta rica en nutrientes y libre de chatarra. Para mí, la dieta es importante que sea rica en proteínas de calidad, proteínas con buenos aminoácidos esenciales. Carne, pollo, pescado, mariscos o vegetales que tengan esas proteínas. Y por supuesto que hace falta un porcentaje también del mundo vegetal de calidad. Todo lo que es de hoja verde, todo lo que son las legumbres, las aliáceas, todos esos frutos rojos y todos los que tienen diferentes colores, porque tienen flavonoides, porque tienen antioxidantes, todo eso se sabe que hace que envejezca mucho menos nuestra maquinaria y se conserve mejor. A mí me encantan las infusiones, yo creo que los diferentes tipos de té son muy importantes, el café en cierta medida, bueno, yo soy argentino, así que tomo mate, nací en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, y eso lo tengo desde que nací, pero es muy importante para mí que las infusiones no sean azucaradas. Y estoy en contra de todos los edulcorantes. Ningún edulcorante y ninguna bebida azucarada. Eso no es bueno. Las harinas son enemigas, hacen que nuestro cerebro envejezca más rápidamente. Todo lo que es la comida procesada y chatarra hace que envejezcamos también más rápidamente y que nuestra memoria se deteriore. Todo eso tenemos que tratar de eliminarlo. Cuando nosotros comemos algo, tendríamos que tener en cuenta si tiene un índice glucémico alto o no. Cuando nosotros comemos algo, si eso que comemos te genera un pico alto de glucosa, atrás viene rapidísimo la insulina y dice, ¿qué hago con toda esta glucosa en sangre? Te abro los poros de las células grasas y lo meto adentro. Y eso te engorda y no te sirve. Y además, encima, como llegó antes a las neuronas, te termina, claro, cuando después del pico y que la insulina las metió rápidamente en el tejido graso, te termina como adormeciendo, bajando la ansiedad, y te terminas haciendo un adicto que calma la ansiedad comiendo dulces. Y además vas a aumentar de peso. Uno, en cambio, cuando come un hidrato de carbono de absorción lenta, imaginémonos algún tipo de legumbre o algún tipo de pasta seca, que la cocinás 1 o 2 minutos menos que lo que dice el paquete. Se va a absorber muy despacito. No estimula la insulina, porque el índice glucémico es bajo. Y cuando no sube la insulina, no se abren los poros de las células grasas. ¿Y dónde se mete ese hidrato de carbono? En las fibras musculares y te sirven para la actividad física. Por eso es que se dice que los corredores, bueno, yo soy runner, corredor de toda mi vida, por lo menos unos días antes de las competencias, tenemos que tener dietas ricas en hidratos de carbono, pero de absorción lenta, para que nuestros músculos estén llenos de glucosa, en realidad de glucosa polimerizada, que es el glucógeno. Si quieren tener un índice interesante para saber si el alimento que consumen tiene un índice glucémico alto o bajo, a mí me gusta mucho usar el índice de Montignac, que te dice si tiene un índice glucémico verde, naranja o rojo. No es lo mismo comer una legumbre, como los garbanzos, que me parecen fantásticos, que comerte una papa que tiene un índice glucémico altísimo. Wow, o sea, hay mucho que anotar acá. Quiero hacer doble clic en un par de estos alimentos. Primero, la cafeína. ¿Es bueno para el cerebro? La cafeína te estimula la capacidad de prestar atención. Y el café, en cierta medida, yo creo que es bueno y que es beneficioso. En general, yo tengo la idea que hasta 3 o 4 tazas de café, por lo menos para el promedio de la población, es un producto sano. Te sirve para arrancar el día, para estar conectado, para estar contento y estimulado, pero hay que ver el caso individual, porque bueno, hay patologías cardiovasculares que te lo pueden limitar, hay metabolizadores lentos que pueden estimularlos mucho, hay que atender el caso individual. Pero no hay un efecto secundario en el cerebro. No, yo creo que es beneficioso porque tiene antioxidantes. Yo combino, a veces tomo café, a veces tomo té, me encanta el té verde, diferentes variedades, y por supuesto me encanta el mate amargo. Buenísimo. De ahí hizo mucho énfasis en el lado de
el azúcar, creo que muchos igual hablan del tema de lo peligroso que puede ser, pero ¿qué exactamente está pasando con el azúcar y también con los aceites? ¿Y por qué igual negó, o bueno, en este caso está rechazando el tema de los edulcorantes, por ejemplo? Los edulcorantes, a ver, si buscáramos un común denominador de los edulcorantes, ¿qué te pasa en el cuerpo cuando vos ingerís un edulcorante? Hasta la stevia, ¿eh? Hablo de Ujú, los químicos y los naturales, todos. Que te engañan. El organismo piensa que le metiste un dulce adentro y libera insulina. Y libera insulina, pero no hay glucosa. ujú, Entonces estás estimulando algo que no corresponde y en el fondo estás haciendo algo que justamente explica por qué los edulcorantes no sirven para bajar de peso, ni siquiera sirven para eso. ujú, Después tenemos que atender que hay edulcorantes que además tienen efectos químicos perjudiciales de diferente índole, porque hay muchísimos y habría que analizar químicamente qué hace cada uno. No son necesarios para vivir los edulcorantes. Usaste otra palabra, aceites. Los aceites son algunos muy beneficiosos y otros son muy perjudiciales. Cuando hablamos de dieta, acuérdense algo que tiene que ver para no envejecer o envejecer más lentamente, todos vamos a ujú, envejecer, lamentablemente. La dieta tiene que ser antiinflamatoria, porque si vos querés que tu sistema nervioso envejezca menos, no tenés que tener neuroinflamación. mm, A ver, aceites. Omega 3. Y el omega 3 no es uno solo. El claro. omega 3 tiene subcomponentes. DHA, docosahexaenoico, es la envoltura de las membranas de las neuronas. Ujú, EPA o eicosapentanoico es la envoltura de las fibras musculares, incluso las del músculo cardíaco. Entonces, omega 3, que es antiinflamatorio y que te cuida la envoltura de las neuronas y de las fibras musculares, clave para envejecer más lentamente en todo sentido. ujú, Omega 6, omega 9 son inflamatorios. Si yo utilizo aceite de oliva, colaboro en envejecer menos. Si yo utilizo suplementos que tengan omega 3 de calidad, vean que la fórmula diga DHA y EPA, van a envejecer más lentamente. Es muy buena fuente el pescado en ese sentido. ujú, Pero son muy negativos todos los aceites de semilla. Aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol, son inflamatorios porque no tienen un predominio de omega 3. Así que eso es muy importante. Por supuesto que también hay que después, cuando uno los utiliza para cocinar, no pasarse del punto de humeo, no saturarlos, todo depende de la temperatura que usás. No es lo mismo el de oliva que el de aguacate o palta, que también es muy beneficioso. Ese sí resiste ujú, temperatura más alta. También se está usando el coco, el aceite de coco. Bueno, hay que estudiar muy bien el tema, pero tema fundamental, utilizar un producto que sea antiinflamatorio y que tenga un predominio de omega 3 de calidad. Así que los aceites y las proteínas, o sea, las grasas de calidad y las proteínas son muy importantes en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quedó modelado en el paleolítico. Cuando entramos en el neolítico, el cuerpo humano no evolucionó más. Y nosotros en el paleolítico teníamos una dieta rica básicamente en proteínas y en grasas de calidad. El trigo apareció hace 11.000 años, no existía. Por tanto, no estábamos enfrentados a la cantidad de gluten que tenemos al día de hoy. Justamente por la cantidad de gluten que recibimos es que se nos llenó de mm, celíacos. Imagínate vos que, a ver, el gluten aparece hace 11.000 años, pero no mucha gente utilizaba trigo. Este, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente había hambre en el planeta y había que solucionar este problema, se pasa a un trigo de la variedad enana o semi-enana porque resiste las sequías y ese mm, trigo te triplicó la cantidad de gluten, que claro. es el que tenemos hoy en día. Ahí vas a ver que aumenta la cantidad de celíacos. Y después también empieza un poco el hábito de utilizar estos productos en la población infantil. Entonces vuelve a crecer la cantidad de celíacos, porque hay un montón de celíacos hoy en día. Ya cada vez que vas a comprar productos a
cualquier, digamos, almacén, supermercado, etcétera, te vas a encontrar con el Syntac, ¿no? En los diferentes productos alimenticios. Creo que eso lo tenemos que rever, porque si bien no perjudica a todo el mundo, hay muchas personas que incrementan su inflamación porque su sistema inmunológico rechaza el gluten, y eso hay que tenerlo medido. Otro tema de la alimentación importante, y es que tiene que ver con lo mismo. A mí me gusta mucho, ya te dije al principio, la biología. Yo daba charlas de evolución en su momento. Y es que el ser humano no utilizaba lácteos. Los lácteos eran para los lactantes. Punto. Después no había lácteos. ¿Y qué pasa con los lácteos? La caseína, la principal proteína de la leche, ¿sí? Es una proteína difícil de digerir, pero que hace que las células que tapizan el endotelio, que tapizan el interior del tubo digestivo, se separen un poco. Eso permite que se filtre mucho más alimento, ¿sí? Que entre más alimento al cuerpo, y eso está bárbaro para el bebé que tiene que crecer. Eso es muy importante. Pero cuando eso ocurre en adultos, en algunos adultos, se filtran proteínas complejas y aumenta la chance de alergias y de patología autoinmune. Así que hay que tener cuidado, porque a veces los lácteos, la caseína, no solo la lactosa que provoca problemas dentro del tubo digestivo, ¿sí? Porque los adultos en general no tienen la cantidad suficiente de enzimas para partir la lactosa, y aparte la lactosa te genera galactosa que puede dar otros problemas, sino que la proteína, me refiero a la caseína, puede generar en muchos adultos problemas inflamatorios. Entonces también es otro alimento del cual tenés que cuidarte y tenés que evaluar qué vas a hacer con eso. El tema de la dieta es muy importante, pero para mí la dirección es que la dieta no sea inflamatoria si querés envejecer menos. ¿Todo lo que es inflamatorio también es neuroinflamatorio? En general sí. En general sí, todo termina repercutiendo en el sistema nervioso. Más allá de que el sistema nervioso está como aislado del resto del cuerpo, parcialmente por la barrera hematoencefálica, está protegido, digamos que no está ajeno a lo que pasa en el resto del cuerpo. Ok. Se habla mucho de las mejores dietas, en este caso para la salud cerebral. ¿Cuáles serían? O sea, se habla desde mediterránea, se habla desde, creo que algo más pelio, como lo que mencionaba. ¿Hay alguna que usted haría más énfasis para la salud Yo creo cerebral? que la dieta mediterránea es una muy buena dieta. De todos modos es un concepto amplio, ¿no? Claro, Dieta mediterránea. claro. La dieta mediterránea me parece un buen modelo. Yo creo que el pescado en general es un buen alimento, pero igual para mí todas las proteínas, la fuente proteica es importante. Para mí es importante que tengas aceites de calidad, y para mí es importante que haya un ingreso de hidratos de carbono, pero que sean complejos, de absorción lenta y que tengan un índice glucémico que no sea alto. Tampoco es necesario comer una tremenda cantidad de alimento. Tampoco estoy demasiado convencido que sea necesario comer 4 veces por día. Biológicamente nosotros, ¿por qué tenemos un tubo digestivo que tiene ensanchado, digamos, ese saco que es el estómago? Porque el ser humano no comía 4 veces por día. El ser humano comía cuando había comida. El ser humano comía en general 1 vez por día. Y yo no les digo que coman 1 vez por día, pero la gente que habla del ayuno intermitente, parte de razón tiene, seguro, porque uno se pone a discutir, bueno, algo de razón tienen, seguro. Entonces, para mí mínimo, después de cada comida tenés que estar 3 o 4 horas sin comer. Entonces, 4 comidas por día no estoy muy convencido. Yo creo que ya con 3 estás bien y no tienen por qué ser 3 abundantes. Hay diferentes estilos de personas, ¿viste? Claro. No todos tenemos los mismos hábitos, pero hay que fijarse no solamente en la cantidad y la calidad de los alimentos, sino ahora estamos hablando de la frecuencia. Exactamente, y justo eso le iba a preguntar, el tema del ayuno intermitente. O sea, ¿hay alguna correlación con en este tema de la neuroinflamación o con el cerebro, el ayuno intermitente? Sí, la neuroinflamación y la inflamación bajan en la medida que tu dieta tiene menos calorías, menos frecuencia,
el ayuno intermitente te ayuda. Y además, por supuesto, menos todos los alimentos perjudiciales de los cuales hablamos. Yo personalmente, mi dieta tiene 3 o 2 comidas diarias. Okay. Yo, por ejemplo, a la mañana, en general, ¿no? En general a la mañana yo tengo las infusiones, utilizo alguna serie de suplementos que creo que son importantes a partir de los 55 años de edad, como para reforzar el valor nutritivo de la dieta. Y después sí tengo alguna comida después del mediodía y después una comida más tarde a última hora. Vamos doble clic en esta parte de los suplementos. ¿Cuáles consume usted? Para mí el omega 3 de calidad es muy importante. Uh-huh. Y yo también consumo siempre, además del omega 3, yo consumo 5 gramos de creatina diarias. ¿Cuánto consume de cada uno? El omega 3 hay que apuntar a unos 500 miligramos de DHA. No importa la marca, la fórmula, pero que más o menos sumes unos 500 miligramos de DHA, de docosahexaenoico, junto con el EPA que lo acompaña. Y la creatina son 5 gramos por día. Yo quiero contarte que yo de toda la vida me he dedicado al running. Soy corredor, yo me entreno 4 veces por semana, corro unos 60 kilómetros semanales. Los días que no corro hago algo de actividad física, algunos ejercicios en mi casa, más tipo calistenia, con escaleras, con extensiones de brazo, y compito porque me divierte. Creo que la actividad física además tiene ese tercer tiempo importante, y sigo buscándome alguna carrera como para tener una zanahoria adelante. Me gustan mucho las carreras de entorno natural, y particularmente al menos una vez al año una carrera de ultra trail. Participé hace muy poco de una icónica carrera en Argentina que se llama la Misión Race, que participé en una carrera de un ultra trail de 120 kilómetros en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el primer parque nacional de Argentina, un lugar maravilloso entre Villa La Angostura y Villa Traful. Wow. Quiero hacer doble clic de nuevo en esta parte de los suplementos. O sea, ha recomendado, en este caso, omega, creatina. ¿Hay alguno más? Mira, uno tiene como que ir rotando los suplementos. Me da la impresión como que no hay que, digamos, primero, no soy de indicar esos polivitamínicos, viste, que tienen todo adentro, porque creo que tienen muy poca cantidad de cada uno. Tampoco te voy a indicar, si te hablo, por ejemplo, de magnesio, que muchas veces la gente habla de magnesio, cualquier tipo de magnesio. Entonces, por ejemplo, en algún momento puedo usar treonato de magnesio, que es el magnesio que tiene más biodisponibilidad dentro del cerebro. Por ejemplo, 2000 miligramos de treonato de magnesio, aproximadamente son unos 500 miligramos de magnesio, digamos, químicamente puro, que entra a tu cerebro y que te activa. Pero también hay formas como el biciclinato, que es muy bueno para la parte muscular, o el malato, que es bueno para algunos cuadros de fatiga. También puedo rotar digamos, a algunos productos que son buenos también para el músculo. Hay productos como la L-acetilcisteína, la L-acetilcarnitina. Hay un montón de productos que son importantes tanto para las neuronas como para las fibras musculares, que uno los puede tomar de manera aislada. A veces utilizo y trato de tomar fuentes de complejo B integral, solo B. Busco que sean complejo B de origen natural, pero que tengan todo el complejo completo. Y los voy rotando, realmente los voy rotando. Me voy fijando qué es lo que usé, lo voy dejando. Por ejemplo, lo tomo un mes, otro mes paso otra cosa, y voy haciendo una rotación, porque yo entiendo que el organismo los almacena, que también está bueno que el organismo aprenda a fabricar
y a compensar los diferentes productos para las diferentes vías metabólicas que tiene. Nunca voy a tomar un suplemento fijo, salvo, como excepción te diría, que el omega 3 y la creatina los tomo habitualmente. Pero también, por ejemplo, recurro a la proteína sin caseína, a la proteína del suero de la leche, a la whey protein. También recurro a veces a la glutamina, que es un energizante, del cual uso a veces también 5 gramos. También utilizo a veces esas fuentes de aminoácidos ramificados para también estimular la masa muscular. Yo siempre digo, miren, a partir de los 55 y sobre todo de los 65 años, muy importante cuidar la masa muscular y prevenir la sarcopenia, con buena nutrición y con algún entrenamiento de fuerza, además del que hagan habitualmente. Excelente, me queda extremadamente claro. Gracias por compartir eso. Hablemos acerca de los estimulantes, que igual es algo que muchos se preguntan. En esto tenemos la línea del alcohol, nicotina, marihuana. ¿Qué es lo que va haciendo en nuestros cerebros? ¿Hay una correlación con la inflamación, neuroinflamación o no lo hay? Bueno, el alcohol es difícil encontrarle un beneficio. Lo que te puedo contar es que el alcohol es muy curioso. Es una molécula que se llama anfipática. Tiene una parte soluble en grasas y otra parte soluble en agua. Así que si vos tomás alcohol como corredor antes de una competencia, te va a ocupar el lugar del agua sin cumplir las funciones del agua. En el fondo te deshidrata. Así que si vos tomaste alcohol antes de una competencia, tenés más chance de tener una lesión o un desgarro muscular. Siempre te va a disminuir la capacidad deportiva. Siempre. Nunca te va a aportar nada. Eh, el tema del alcohol, yo creo que vamos a ir progresivamente bajando la tolerancia en los niveles de alcohol cuando vamos dando consejos de salud. Creo que esa es la evolución. Creo que hasta se ha encontrado correlación ya con algunas patologías oncológicas. O sea, el alcohol creo que vamos a ir siendo cada vez menos tolerantes. Respecto del tema del mundo de la marihuana y del cannabis. Bueno, esto es algo que siempre crea grieta. Yo quiero contarles que yo soy endocannabinólogo. Soy, además de neurólogo, especialista en cannabis medicinal. Yo estoy junto con la doctora Gisela Medrano en la dirección del primer curso de cannabis medicinal de la Asociación Médica Argentina. Ya vamos por el 3er año y damos varios meses de charlas a profesionales sobre el cannabis medicinal, sobre cómo impacta y cuánto puede beneficiar en las diferentes especialidades. Yo hablo de mi campo, de la neurología. Entonces yo hablo de los beneficios de diferentes fórmulas de cannabis en la epilepsia refractaria, en el dolor neuropático crónico, en la espasticidad, en los trastornos de sueño. Bueno, hay una lista muy larga, imagínate que hablamos meses. Claro. Y es interesante entender que la planta de marihuana tiene cannabinoides, terpenos y flavonoides. Dentro de los cannabinoides está el CBD o cannabidiol, que es la molécula antiinflamatoria y antiepiléptica, y está el THC, que es la molécula polémica por la psicoactividad que tiene. Pero no nos olvidemos que el THC es muy importante porque mata células tumorales. Y es muy importante porque mejora la espasticidad y es muy importante porque baja el dolor. Así que hay que ver cómo manejarlo. Tiene sus beneficios. Entonces, tenemos el CBD, tenemos el THC y tenemos 140 cannabinoides más. Pero además en la planta de cannabis tenemos en total 560 sustancias químicas distintas. Y no hay una planta de cannabis. Hay 700 bien distintas. Hay más de 15.000 variedades. Por tanto, el mundo del cannabis medicinal es tremendamente amplio y por eso se transformó en una especialidad médica. Entonces, cuando hablamos de cannabis, tenemos que separar lo que es el cannabis medicinal de lo que es la discusión del cannabis del mundo más recreativo o el uso adulto responsable. Ya tenemos que plantearnos si le damos la libertad a la gente
de manejar su cuerpo y sus hábitos, que no me parece para nada mal, pero también tenemos que hablar y entender a qué nos referimos cuando hablamos del mundo del cannabis medicinal, en lo cual yo trabajo de hace muchos años. Realmente suelo consumir CBD pura, porque igual leyendo un par de estudios que los leí hace años atrás, demonizaban mucho el tema del THC específicamente. Entonces, ¿el THC tiene beneficios en este caso? El THC tiene un beneficio muy claro en Ujú, el tema dolor. Mira, yo te voy a contar. Yo tengo pacientes que tienen esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, donde tu sistema inmunológico ataca por error la mielina del sistema nervioso central. O sea, tus neuronas conducen mal el impulso, se dañan y te pueden dar falta de fuerza y espasticidad, ujú, aumento del tono muscular muy doloroso. Hay una fórmula que se llama Nabiximols, donde vos concretamente tenés 27 miligramos por mililitro de THC y 25 miligramos por mililitro de CBD. Esa fórmula tiene un nombre comercial y está autorizado por entes regulatorios del planeta, líderes. Estamos hablando del ente regulatorio de Europa, de Estados Unidos, de ujú. Japón, de Israel. Bueno, ese producto es muy útil para bajar la espasticidad incluso de los pacientes refractarios. Vos le diste benzodiazepina, le diste diazepam, le diste dantrolene, le diste baclofeno y el paciente sigue con el dolor, ¿viste? Y sigue con el disconfort y le das el Nabiximols, que es un cannabis medicinal que tiene muchísimo THC y a cerca del 30% de los pacientes le vas a aliviar el cuadro. Y te podría dar muchísimos otros ejemplos. Wow. O sea, en este caso, ¿cómo deberíamos consumirlo? Simplemente en un tema más medicinal. En cuanto a consumirlo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ujú, A ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo deportivo y con los controles de doping que se hacen. ujú, Dentro de los controles de doping, ya hace muchos años que el CBD quedó afuera. Si uno consume CBD, no hay ningún tipo de problema con tu actividad deportiva, porque si te lo dosaran, que ya no se dosa más, y te dosan CBD, uno no tiene ningún tipo de inconveniente. Pero la mayor parte de los deportes, si te dosan THC, estás afuera. ujú. Quiero decirte que de a poco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la MMA, las artes marciales mixtas, ahora toleran el THC. Y bueno, se está empezando a hablar del básquet, de la NBA, se está empezando a hablar del fútbol americano. Bueno, diferentes asociaciones empiezan a tolerarlo y hay que ver cómo va evolucionando todo eso, pero ese no es todo el mundo deportivo. De todos modos, ¿sabés que se entendió? Que si vos antes de una competencia consumís THC, consumís cannabis, consumís marihuana, ¿sabes qué te genera? Te baja el estrés, te relajás, hasta te puede dar risa de algunas formas. Lo que menos estás es en capacidad de competir y ganarle a tu contrincante. Nadie va a consumir cannabis o marihuana para estar listo para una competencia. No tiene sentido porque no te Claro, mejora el rendimiento. Así que tampoco yo le veo mucho sentido a que eso se dose. vale. Yendo con la nicotina, ¿qué efectos tiene o qué correlación tiene? El tabaco es muy malo para la salud. Así como el deporte mínimo te hace envejecer 10 años menos, el tabaquismo te hace envejecer 10 años más, siempre y cuando no tengas un cáncer de pulmón u otras formas de cáncer. No, realmente el tabaquismo es muy malo. Y en realidad, ustedes saben que es muy malo fumar, incluso fumar marihuana. Ujú, Si yo fumo la brasa que tiene 900 grados, le ponga tabaco, le ponga cannabis, le ponga laurel o le ponga pasto, le ponga lo que le ponga, esa brasa genera tóxicos que te dañan la membrana respiratoria. Por eso es que aparecieron dispositivos de uso médico para consumir cuando es necesario el cannabis por vía respiratoria
que no lo calientan a más de 200 grados para no generar combustión, porque la combustión per se genera mucho daño de la membrana respiratoria. Y vuelvo al tabaquismo, ¿no? El tabaquismo yo no le encuentro por ningún lado beneficio. Realmente es un hábito perjudicial para nuestra salud. ¿Qué pasa si consumimos la nicotina en forma de chicles, en forma de los pouches que normalmente hay, que no involucra el lado de fumarlo? Bueno, yo no le encuentro Un un beneficio beneficio directo. sinceramente a la nicotina. Después algo muy importante es que no hay que confundirse, Marcelo, lo que es un vaporizador herbal, que es de lo que yo hablaba, que es un producto que tiene una cámara donde se pone el producto Claro. vegetal o botánico pulverizado y no hay ningún líquido, no hay nada, y se calienta por convección o conducción, que utilizar ya no un vaporizador herbal, sino un vapeador o cigarrillo electrónico, donde tenés las Mm, cápsulas que pueden tener nicotina y que tienen otros aceites que sí son perjudiciales y que sí generan adicción. ok. O sea, eso para mí realmente es muy perjudicial para la salud. Volvamos al tema de las enfermedades. Estábamos hablando, bueno, ya hemos hablado sobre la demencia, Alzheimer. Volvamos al tema de la migraña y también Parkinson, que son temas comunes, y de ahí partimos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, ustedes saben que es muy común que uno vea en el consultorio sentada una mujer joven que nunca tuvo ninguna enfermedad, le interrogás y es completamente sana, trabaja, autoválida, todo bárbaro, pero dice, doctor, estoy cansada de este dolor de cabeza que tengo desde la adolescencia y que me ha aumentado la frecuencia. Ahora tengo 6, 8 episodios por mes, me duele una mitad de la cabeza, me duele el ojo, me late, me da náuseas, a veces vómitos, me molesta la luz, fotofobia, Ujú. me molestan los ruidos, sonofobia, me molestan los olores. Las crisis me duran 2 horas o 3 días. Y además, antes de las crisis a veces empiezo a ver manchitas y tengo sensaciones que me avisan que viene la crisis. Eso es una jaqueca, migraña o hemicrania. Cuadro muy frecuente en las mujeres, en los hombres también, pero las mujeres nos ganan 3-1 a los Wow. hombres, y con una fuerte base genética que podemos manejarlo muy bien. El tema es que vos tenés, como te decía, una predisposición genética que hace que determinados desencadenantes, a veces externos del medio ambiente, a veces internos, gatillen una onda de despolarización eléctrica que se traslada por diferentes circuitos del sistema nervioso central y hacen que los vasos sanguíneos por 15 a 30 minutos se contraigan y entonces ahí en el 15% de los pacientes aparecen los síntomas neurológicos que en general es un déficit visual, el aura, la famosa aura, y que luego, cuando las arterias se dilatan, empiezan todos los síntomas típicos de la jaqueca. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Por supuesto que lo tenemos que estudiar, básico el interrogatorio, que te cuenten, básico preguntarles, ¿y en tu familia? Ah, sí, mi hermana, mi mamá, mi papá. Más del 40% tienen un claro antecedente familiar, genético, en realidad. Y por el otro lado, una resonancia magnética con angioresonancia para descartar que no tenga un aneurisma, alguna malformación vascular, y la historia, ¿no? La Ujú. historia de qué han ido haciendo. La historia de ver que no tomen productos que te generen adicción. No está bueno tratar la jaqueca con productos que tengan ergotamina. Tenemos productos muchísimo mejores hoy en día, porque si tomas ergotamina frecuentemente, que casi todos tienen 1 miligramo los comprimidos, te hace dependiente. Pero bueno, el mensaje es que actualmente tenemos productos muy buenos para ser usados como rescate, para que la crisis sea mucho más breve y menos dolorosa y más tolerable, pero que cuando vos tenés más de 2 crisis por semana u 8 crisis por mes, tengamos la posibilidad no ya de estar corriendo atrás de la jaqueca y de la crisis, sino de anticiparnos y de darle una herramienta a ese paciente, darle un tratamiento preventivo, que tome un producto todos los días que genere
que no tenga la crisis. Y entonces, cuando ese paciente ya tiene una baja incidencia de crisis, solamente se maneje con el rescate. Tenemos incluso una familia nueva de productos que han salido hace muy poquitito, que se llaman gepantes, que inhiben lo que básicamente segrega el gen de la jaqueca, que se llama CGRP. Es lo que arma todo el problema inflamatorio. Bueno, tenemos ahora productos anti-CGRP que se usan primero como preventivos y luego se pueden usar en el rol de rescate. Así que hay siempre muy buenas noticias para los pacientes que tienen jaqueca, migraña o hemicraña. Buenísimo. En cuestión del Parkinson. Parkinson. 1% de la población por encima de 60 años tiene esta muy frecuente enfermedad neurodegenerativa. La segunda en frecuencia, atrás del Alzheimer. Yo tengo muchísimos pacientes que tienen menos de 60 años. Quiero contarte que hace un mes atendí a un paciente de 27 años que hacía ya 2 años que tenía síntomas. Excepcional. Pero tengo muchos pacientes de 40 y pico con Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es un cuadro donde tenés un problema del control motor. A ver, el control motor significa que yo le dé la suavidad necesaria a los movimientos. Si yo no les doy la suavidad necesaria, tengo rigidez, tengo lentitud, tengo menos movimientos espontáneos, tomo una postura como más encorvada. No tengo una parálisis, pero sí tengo un muy mal ajuste de los medicamentos, de los movimientos. ¿Y por qué la tengo? ¿Por qué tengo ese mal ajuste? Tengo ese mal ajuste porque tengo menos neuronas dopaminérgicas, que son las que segregan dopamina, en el tronco cerebral, en la sustancia negra. Cuando yo perdí más del 70% de las neuronas que fabrican dopamina del tronco cerebral, empezó el Parkinson. No importa si perdí esas neuronas porque tuve una encefalitis de von Economo, que se dio en España en el año 18. No importa si la tengo porque fui boxeador y muchos golpes en la cabeza me lesionó esas neuronas, o si lo tengo porque tengo un problema genético. Hay 52 genes como mínimo que se conocen hoy en día que degeneran esas neuronas. Siempre la vía final y común es el síntoma y es la enfermedad de Parkinson. Así que cuando vos tenés un paciente en el consultorio que tiene estos síntomas, vos ya sabés que tiene menos del 70% de esas neuronas y tenés que hacer que el 30% cumplan la tarea de las que no están. En este caso, o sea, la manera de poder combatir estas condiciones que estamos haciendo, o sea, estamos discutiendo acá, es regenerar estas neuronas. En realidad, vos en un principio, al día de hoy, mira, con el Parkinson lo que vos haces es lo siguiente. Yo tengo un 30% de neuronas dopaminérgicas que mandan dopamina a los ganglios basales para suavizar los movimientos. Yo te podría dar un precursor de la dopamina que es la levodopa y eso funciona bárbaro. El paciente ese se va sin ningún síntoma y por 3 a 5 años anda muy bien. Pero ese paciente puede tener 50 años, expectativa de vida 30 años más. Entonces no puedo darle sustancias que generan acostumbramiento. Entonces yo en general recurro a agonistas dopaminérgicos. Productos farmacológicos que imitan la levodopa o la dopamina sin ser dopamina. Tengo un montón. Entonces yo voy haciendo que esas neuronas cumplan la tarea de las que no están. Por el otro lado, le doy neuroprotectores. Diferentes neuroprotectores, antioxidantes, omega 3, etc. Y lo cuido. Aparte le digo, tenés que tener buen peso, vamos con la actividad física, vamos con toda la protección para atenuar el envejecimiento. Eso se puede manejar por muchos, pero muchos años afortunadamente. Medicamentos, tenemos medicamentos por boca, una enorme cantidad, y medicamentos que van por la vía subcutánea cada vez más eficientes, incluso en los casos más avanzados. Y para los pacientes que ya tienen enfermedades de Parkinson que no se pueden manejar de esta manera, podemos reemplazar el fármaco por un cable
se llaman dispositivos implantables. Yo tengo un buen número de pacientes que se les colocó un dispositivo implantable que es como un marcapasos, que te colocan acá el paquete de pilas y el cable, pero el cable en lugar de ir al corazón va a los ganglios basales y los pacientes andan muy bien por 12 a 14 años más. Así que tenemos muchas herramientas para manejar el cuadro del Parkinson hoy en día. Lo mejor es prevenirlo, en este caso, ¿no? Sí, lo que Es más pasa es fácil que el lidiar. Parkinson hoy en día no tenemos todavía herramientas para prevenirlo. Así como yo te digo, vamos a prevenir el ACD. Vamos a cuidar nuestras arterias. Tenemos y sabemos todo lo que podemos hacer. Pero como de rutina, vos no pones el dedo, la gota de sangre y ves si tenés alguno de esos 52 genes, todavía eso no está. No tenemos herramientas para prevenirlo. Yo creo que en pocos años vamos a tenerlos. En pocos años vamos a tener el panel genético completo de todos y vamos a saber, ¿tenés predisposición para el cáncer de próstata? ¿Tenés predisposición para el Alzheimer, para el Parkinson o para lo que sea? Te empezamos a cuidar desde ahora, antes que desarrolle la enfermedad. Ok. ¿Qué hay con la atención dispersa? El ADHD, ¿es algo como un tipo de enfermedad, trastorno del cerebro? Sí, tiene que ver con la capacidad de focalizar la atención. El 3 al 7% de la población infantil tiene el famoso ADD o ADHD o THDA, ¿no? Según como digas, que es trastorno por falta de atención con o sin hiperactividad. Más frecuente en varones que en mujeres, pero que se da en ambos sexos y que tiene su carga genética. Yo te diría que más del 50% de los pacientes tienen alguno de los padres que tuvo ese tipo de conducta, al menos en su infancia. El tema es que puede tratarse de pacientes, de niños, de niñas muy inteligentes, pero que les complica la capacidad de mantener la atención sobre lo que están estudiando. Claro, cuando son muy chiquitos, como lo que se les enseña no requiere mucho tiempo, se suele compensar. El problema te aparece cuando la enseñanza se hace más compleja y requerís sostener la atención más tiempo sobre el objeto. Ahí empezás a fallar. Bueno, hay que estudiarlos, hay evaluaciones neurocognitivas, hay test, hay psicopedagogas que tienen las herramientas para poder diagnosticar esto perfectamente y en algunos casos tenemos medicación que mantiene, que mejora la eficiencia de estos circuitos. Se usa mucho el metilfenidato, se usa mucho la tamoxetina. Y también hay técnicas, técnicas que tienen que ver con estimulación de diferentes áreas cerebrales para poder manejarlos, quizás sin fármacos a los pacientes. Pero es un cuadro muy frecuente. A ver, si uno dice 3 a 7% de la población infantil, estamos hablando de por lo menos 1 o 2 niños o niñas por aula. Claro. Wow. No, y totalmente, o sea, yo vengo del lado del mundo del emprendedurismo, ¿no? Y normalmente creo que todos tienen o sea, un cierto nivel de atención dispersa hoy en día. Y quizás sea un tema por la tecnología misma que ha empezado a causar esta atención dispersa o sea, de una manera más elevada. Pero sí creo que es más de lo que quizás este 3-7% que nos estás comentando. Sí, yo creo que sí, porque en los emprendedores vas a encontrarte con gente inquieta, con gente que busca más cosas, con gente que no se queda con lo estándar, con gente que tiene cierta cuota de energía. Yo creo que la estadística es mayor. Y también es cierto que la multitarea o el multitasking te actúa como desencadenante. Eso Claro. está claro. Vamos a hablar un poco de estos cambios fisiológicos del cerebro, porque normalmente o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando hay cambios fisiológicos? Si es que el cerebro está creciendo o achicándose. Mira, yo en general tengo la idea que al menos al día de hoy nosotros tenemos las mismas herramientas, la misma biología que teníamos al menos hace 40 o 50 mil años. O sea,
el ser humano, o el homo, digamos, ¿no? El homo fue evolucionando a lo largo de cientos de miles de años. Pero el Homo sapiens, que arranca hace unos 250.000 años, bueno, la famosa EVA mitocondrial, donde uno puede analizar la genética de nuestras madres usando el ADN mitocondrial, por lo menos llega hace 150.000 años, así que al menos hace 50.000 años tuvimos una mamá africana, Homo sapiens. Hasta ahí llegamos seguro. Y posiblemente sea unos cientos, miles de años más atrás. Ese Homo sapiens, yo no estoy seguro si es el mismo de hoy, porque hace 40.000 años se habla de una especie de Big Bang del Homo sapiens. Aparecen las pinturas rupestres, aparece el arte, aparece la pintura, empieza a aparecer algo más tipo civilización. Entonces quizás algo que no está en los huesos, pero que tiene que ver con alguna combinación especial en el cerebro se dio. Alguna genética cambió. Algo sutil tiene que haber ocurrido, pero importante para el cerebro. Entonces, al menos desde hace 40.000 años, creo que nos manejamos con el mismo cerebro. Con ese cerebro creamos la computadora, nos subimos a una nave espacial, estamos manejando la computadora. Mirá vos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla y qué plasticidad la de la neurología. Pero también explica por qué necesitamos estudiar tanto. ¿Por qué toda nuestra vida tenemos que estar leyendo? Porque le estamos exigiendo a nuestra máquina algo que quizás no fue concebido por la biología. Ustedes piensen solamente en este detalle. El lenguaje oral. El lenguaje oral posiblemente arranque desde desde un homo que llamaba Homo ergaster. El Homo ergaster tenía nuestro cuerpo, pero con una cabeza más chiquita, hace 1.800.000 años. Ya tenía fuego para cocinar, tenía lenguaje, y pudo salir del continente. Fue el que dio origen al Homo erectus. Ese Homo ergaster fue evolucionando, su lenguaje fue evolucionando, pero el Homo sapiens recién tuvo escritura en el 4000 a.C. ¿Y cuántos se escribían? Muy pocos. Entonces, nosotros hay áreas del cerebro que usamos para leer, que usamos para escribir, que no estaban concebidas para eso. Miren ustedes el esfuerzo y la adaptación que tiene el cuerpo. Yo creo que por eso podemos entender mejor a la gente que tiene dislexia. Porque la capacidad de convertir un dibujito, un grafema, en un fonema, no estuvo pensado desde el vamos. Eso vino con la civilización. Totalmente. En un periodo de vida, por ejemplo, en mi vida, si es que mi cerebro se está achicando, representa algo. O sea, si hay este cambio fisiológico. Vos hablás de dentro de la historia propia. Sí. Dentro de la historia propia, nosotros nacemos con determinada cantidad de neuronas que, en el fondo, se van achicando porque los circuitos se te van haciendo cada vez más puntuales. O sea, neurona que no se conectó, neurona que se perdió. O sea, cuando uno estudia las neuronas que usás para, uno dice estudia, pero bueno, las neuronas que usás para aprender, para almacenar información, esas neuronas se cargan de corpúsculos adentro, se llaman corpúsculos de Nissl. En la medida que tenés más corpúsculos de Nissl, Nissl fue un inventor de una manera de teñir a las neuronas y de teñir esos corpúsculos. Esos corpúsculos de Nissl, que son acúmulos de proteínas que sirven para desarrollar neurotransmisores y conexiones, en la medida que tenés más corpúsculos de Nissl, esas neuronas viven más. Y las neuronas que no tienen corpúsculos de Nissl desaparecen antes. Por tanto, en la medida que uno estudia, está protegido contra el Alzheimer, está protegido contra la demencia y va a tener un cerebro obviamente que más grande y más rico en conexiones. En la medida que aumentas la densidad sináptica de tu cerebro se achica menos. Así como también se achica menos si cuidas la parte de la irrigación, la alimentación y la actividad física. Pero el estudio es una parte muy importante. La estimulación cognitiva es muy importante porque si no la tendencia es a tener cerebros cada vez más retraídos. De hecho que,
el año pasado hicimos una entrevista interesantísima con el instituto, con el INBA, a una paciente súper longeva de 112 años que vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Rosita, vamos a llamarla Rosita. Rosita es una anciana divina, buen humor, una memoria prodigiosa, pero si vos le haces una tomografía vas a ver un cerebro muy retraído. Y sin embargo, Rosita se acuerda de todo, es una enciclopedia, porque Rosita conserva todas las neuronas que hay que conservar y que almacenaron información, y no perdió ninguna de las que almacenaron información. Pero bueno, la tendencia es esa en la evolución, a que el cerebro se retraiga. ¿Qué ejercicios podemos aplicar acá para poder aumentar esta capacidad cognitiva? Mira, siempre tiene que ver con aprender cosas nuevas. La rutina no te sirve. Vos tenés que tener el esfuerzo mental, esa especie de dolor mental de hacer cosas nuevas, de salir de tu área de confort para poder estimular el cerebro. Eso es lo más importante. O sea, qué interesante porque, o sea, en este caso recordar, o sea, tratar de mejorar tu capacidad de memorizar, eso no es lo que va... O sea, eso sirve, pero lo que pasa es que una cosa es recordar lo que ya tenés almacenado, y está bueno, pero también tenés que ingresar nueva información. Y tenés que ingresar, si es posible, nuevas habilidades. Ok. Eso es lo que va a permitir que tu cerebro se mantenga ágil y rico. Cuando uno toma contacto con, con centenarios, que son los de más de 100 años, supercentenarios son los de más de 110, en Argentina, en un tiempito vamos a llegar a los 15.000 centenarios. Supercentenarios es mucho más difícil, habrá 1.000 en todo el planeta. Ya. Estamos estudiando la genética de los centenarios, cómo es su reloj biológico, y estamos estudiando la genética de los supercentenarios, por qué tienen ese reloj. Pero cuando vos interrogás, cuando vos charlás con supercentenarios como Rosita, o con semisupercentenarios, que son los que tienen más de 105 años, vos sabés que todos tienen buen estado de ánimo. Todos están contentos de lo que hacen. Y todos te cuentan, te hablan como de nuevos proyectos. Así que eso es lo que te mantiene vivo. Te mantiene vivo el estar motivado. Te mantiene vivo el tener algo por delante del cual vos vas corriendo. Esa zanahoria. O sea, tener un propósito. Sí. Exactamente. Los objetivos son los que te mantienen el cuerpo y el cerebro en movimiento y en acción. Al principio de la entrevista estabas mencionando de que ahora sabemos de que existe una parte del sistema nervioso que es capaz de regenerar neuronas, esta neurogeneración o neurogénesis, como lo llaman. ¿Cómo desarrollamos o habilitamos esta parte? Bueno, por lo pronto siempre hay una predisposición genética. La parte a la cual se está refiriendo Marcelo son los hipocampos, algo que está en la cara interna de nuestros lóbulos temporales. Cuando vamos ingresando datos nuevos, estos hipocampos es como que se van como reseteando cuando te aparecen memorias nuevas y van mandando parte de la información al archivo definitivo. No mandamos todo. Imagínate que si mandáramos todo seríamos como Funes el Memorioso del cuento de Borges. ¿Quién fue Funes el Memorioso? Es una ficción. Y es una ficción de una persona que tenía una memoria tan completa que si le pedías que te cuente sus últimas 24 horas, tardaba 24 horas en relatártelas. Algo imposible, es una paradoja. Pero bueno, esto lo que te demuestra es que uno almacena lo que es útil. ¿Lo que es útil qué es? Lo que es atractivo, lo que te importa o lo que es peligroso. Uno almacena lo importante, porque la biología tiene mucha conciencia de economía. No vamos a gastar energía en lo que no tiene sentido. Entonces, de los hipocampos, mandamos al archivo definitivo lo importante. Y esos hipocampos van a seguir funcionando en la medida que puedas seguir generando nuevas neuronas. Y las nuevas neuronas las generás por muchas cuestiones, los genéticos ya se los dije,
Porque se vio que hay unas especies de superneuronas en los superlongevos. Y porque además tenés que alimentarlas como corresponde. Por eso es que se están creando suplementos para esto, suplementos que no solamente tienen omegas 3 de calidad, con DHA, docosahexaenoico, con EPA, con eicosapentanoico, sino que además tienen uridina, difosfato, fosfolípidos y otra serie de productos que permiten que las neuronas estén lo más sanas posibles para poder continuar con esta función clave para mantenernos cognitivamente activos y sanos. Buenísimo, queda súper claro. Hablemos de esta parte que me da mucha curiosidad porque hablabas de que este crecimiento, salir de tu zona de confort, es lo que va a expandir esta capacidad cognitiva y también expandir estas neuronas, ¿no? No sé si lo estoy plasmando bien, pero me imagino que sí. Eh, pero en esta parte, o sea, por lo menos en mi vida, yo cuando más he experimentado este crecimiento, cambio, venía a través de un tiempo de post-trauma, como esta, en inglés el término le llaman post-traumatic growth, que quiere decir como el crecimiento post-trauma. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando experimentamos trauma? ¿Y por qué algunas personas tienen esta capacidad de crecer, o sea, después del trauma, versus otras personas pasar en este periodo de estrés y entrar en un periodo de depresión igual y no salir de ahí? Bueno, eso es la resiliencia. Ujú. Eso es la resiliencia. Salir fortalecido después de una crisis. Eso es la resiliencia. Y la verdad que uno, ante los problemas, puede achicarse y sucumbir, como la naturaleza, o uno puede ganarle el problema. Y si uno le gana el problema, sale fortalecido. Es así. Eso está en nuestra biología. Ujú. Cuando vos le ganaste al problema, vos aprendiste cómo ganarle. Y ya cuando venga ese problema de nuevo, no te va a hacer mella. Claramente, la resiliencia es algo fantástico. Es algo fantástico que forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad de adaptarnos y de nuestra capacidad de sobrevivir. Se producen cambios fisiológicos cuando encuentras estos retos, estos traumas. Sí, claro, se producen muchísimos cambios en el cerebro, se producen cambios en tus sistemas de alarma. Digamos, a ver, vos cuando viene un determinado problema, se activa, ¿qué cosa? Se activa la capacidad de prestar atención, sube tu cortisol, tu adrenalina, tu noradrenalina, y ahí es tu fight o tu flight. Ujú. ¿Peleamos o nos escapamos? Y si es tu fight y ganás, aprendés. También podés aprender de escaparte y salir sano, pero digamos que necesariamente uno, si sobrevive, sale fortalecido, porque sabe cómo volver a enfrentar el mismo problema. No vas a tener el mismo grado de estrés cuando aparezca de nuevo. Ahora, para las personas que no tienen, o sea, la vida no les pone en esas pruebas, que creo que a todos les va a tocar tarde o temprano. Pero hay unas personas que no, que simplemente, o sea, yo tengo la fortuna que ahora lo veo como una bendición haberlo vivido de una manera tan temprana en mi vida. Pero para las personas que no recomiendas tener que ponerse en situaciones difíciles, o sea, ¿cómo pueden crear este crecimiento? La verdad es que, bueno, no somos todos iguales. No todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo es líder, no todo el mundo tolera el mismo nivel de estrés. A ver, si uno arma una determinada escala de estrés y dice, mira, la gente teóricamente se estresa y se enferma cuando cubre 150 puntos. Entonces decimos, mira, tantos puntos es un problema económico, tantos puntos es un divorcio, tantos puntos que tu equipo de fútbol pierda, bueno, lo que quieras. Hay personas que si superan esos 150 puntos, se enferman y sucumben. Y hay otros que no. También hay otros que por debajo, con 100 puntos, ya se enferman. O sea, tenés stress resistant y otros que son lábiles. Y bueno, eso forma parte de si tenés capacidad de resiliencia
o si no tenés capacidad de resiliencia. Por eso te digo que no somos todos iguales, no todo el mundo tiene capacidad de ser líder, no todo el mundo le resulta cómodo ponerse en esa situación. Hay personas que prefieren una actividad sumamente estable y estándar y vivir de una determinada manera. Hay otras personas que les gusta más ponerse en determinado riesgo y buscar nuevos desafíos permanentemente. Y está bueno, porque cada uno tiene que elegir todo en base a su filosofía y sus condiciones, cuál va a ser su estilo de vida. ¿Es una capacidad genética? Y es una capacidad genética, pero bueno, no todo es genético, esto es como la inteligencia. La inteligencia, viste, vas a leer que si 50% es genético y 50% adquirido, si es 70, si es 40. Lo genético claramente es muy importante, pero lo genético termina en el momento que vos tenés el huevo cigota dentro del útero de la mamá. Después eso tiene que crecer, ser un embrioncito, estar bien alimentado, después ser un feto, nacer, no tener problemas en el canal de parto, el grado de apego y de afecto que vas a tener con tu mamá, con tu papá, con tu familia, las experiencias que vas a tener en el colegio. O sea, fíjate vos de lo genético, cuántas otras cosas influyen, si fuiste a un colegio de determinado nivel o no, cuánto te motivaron, bueno, y la inteligencia también depende de lo adquirido, y la capacidad de liderazgo, imagínate la misma genética que en un determinado lugar tremendo, en la Segunda Guerra Mundial, en un lugar que está siendo bombardeado y fuiste, no sé, a un campo de concentración, o la misma genética que nace en un país rico, en un lugar con grandes universidades, con buena calidad de vida, con un campus fantástico. No es lo mismo, muy Claro. diferente. Haciendo doble clic en este lado de la depresión, ¿qué es lo que sucede desde un punto más biológico en la depresión en nuestro cerebro? La depresión. Cuando te consulta un paciente con depresión, más allá de todas las experiencias que tiene el paciente y más allá de usar mi cabeza de neurólogo y ver que no tenga ninguna enfermedad degenerativa, porque a veces, viste, el Alzheimer o el Parkinson puede empezar y como si fuera una depresión y en realidad no lo es, yo le mido los neurotransmisores. Pido un estudio que se llama aminograma y mido cuánto tiene de serotonina plasmática, plaquetaria, mido la dopamina, noradrenalina, etc. Y por supuesto las resonancias magnéticas y los otros estudios. Si ese paciente tiene realmente un cuadro de depresión, si ese paciente es atendido por un médico psiquiatra, muchas veces andan bien con los antidepresivos, que son productos que en el fondo lo que hacen es que te aumentan la cantidad de neurotransmisores en el cerebro. Serotonina, casi siempre, noradrenalina a veces, dopamina en algunos casos. Hay diferentes tipos de antidepresivos, hay muchos. Ahora hay un gran análisis de los antidepresivos porque algunos hay que tener cuidado cuando el paciente tiene una enfermedad neurodegenerativa porque te puede empeorar el problema de memoria, otros no. Han sido en general sumamente útiles, pero algunos pacientes no funcionan. Entonces tenemos ahora nuevas técnicas donde podemos activar redes, redes neurológicas, redes cerebrales, redes biológicas que tienen que ver con la depresión, con estímulos físicos, sin fármacos. Y ahí tenés todo el mundo que viene con la Transcranial Magnetic Stimulation o estimulación magnética transcraniana, importantísima para sacar a los pacientes de las depresiones resistentes a los tratamientos. ¿Cómo funciona esto? Funciona activando la red neuronal que tiene que ver con el estado de ánimo. Prácticamente siempre se estimula la corteza que se llama dorsolátero prefrontal izquierda con una bobina que genera un campo magnético de 2 Tesla. ¿Qué son 2 Tesla? Un resonador magnético abierto emite un campo de 0.23. Los cerrados tipo tubo de 1.5. Los cerrados de alto campo de 3 Tesla. Pero eso es un campo que te baña. Esto es un rayo magnético de 2 Tesla. Pulsado, tuc, 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 a determinada frecuencia.
alta frecuencia. Activa esta red neuronal. Tenés que aplicárselo 30 veces al paciente. Viene 30 veces para la aplicación o hay protocolos acelerados. Creó uno muy bueno a la Universidad de Stanford que se puede hacer en una semana. 6 sesiones cada día, lunes a viernes, 30 sesiones en una sola semana y la mayor parte de los pacientes, pero la mayor parte, más de las 2/3 partes de los pacientes resistentes salen de la depresión. Wow, o sea, la tasa es bien alta. Bien. ¿Hay una manera de crear este mismo efecto de una manera natural? Siempre es importante, a ver, a veces se puede, a veces el paciente no tiene la energía, pero de todos modos lo que es importante es que saques al paciente, le des ese empujón inicial, sacándolo de la depresión profunda, de ese no tener esa motivación por delante, de esa cosa melancólica. Cuando uno le da el empujón al paciente, tiene que rápidamente ingresarlo en un círculo virtuoso, un círculo de rutina de actividades buenas, actividad física, actividad intelectual, actividad social, actividad manual. Porque si a mí me sacan la depresión y yo me quedo en la habitación mirando el techo, después voy a caer en la depresión de nuevo. Claro. No, cuando a mí me activaron y me pusieron bien, me tienen que ayudar a meterme nuevamente en la rueda de la vida, que eso es lo que de verdad te va a mantener sano, te va a mantener anímicamente bien y te va a otorgar la verdadera calidad de vida sana. ¿Y en qué punto de la depresión recomiendas hacer esto? Porque doy un claro ejemplo. Por ejemplo, si alguien está pasando por un duelo, es casi por sentado que va a tener una depresión o por lo menos una caída de ánimo. ¿Recomiendas empezar ese tipo de terapia, aplicar estos hábitos para salir más rápido o ya cuando estés, no sé, en el fondo de la depresión? O sea, ¿en qué momento se aplica esto? Y la verdad que podrás discutir el tiempo, pero es como que el duelo o el dolor real hay que justificarlo. Alguien que pierde su pareja. Ni hablemos de una familia que pierde un hijo. ¿Viste? El dolor lo tenés que respetar y lo tenés que respetar varios meses. Algunos te van a decir 2 meses, otros te van a decir 6 meses, pero bueno, lo tenés que respetar porque uno elabora. Después, bueno, hay que, en fin, la vida continúa y hay que elaborarlo de alguna otra manera, pero todo depende mucho de la situación particular, quién es esa persona, quién es la pareja que tiene, qué otros hijos, en qué trabaja, pero bueno, hay que tratar de llevarlo por un camino sano. Hay personas que han tenido experiencias terribles y el dolor que han tenido lo han transformado en fundaciones fantásticas. Yo puedo contarte algo muy particular. Hay una fundación que se llama Fundación Flexer. Esta fundación la creó la mamá de una nena que falleció de una enfermedad oncológica hace muchos años. Esa fundación se dedica a ayudar a pacientes, ¿sí? Que tienen patologías, las mismas patologías que tuvo su hija. Y, por ejemplo, dentro de un par de semanas, no recuerdo exactamente la fecha, se hace un evento anual que mira qué interesante para juntar dinero. Hacen reuniones de diferente tipo. En este caso, se corre a una pista de atletismo de 400 metros y todos los que participamos, ya les conté que soy corredor de toda mi vida, todos los que participamos vamos allí, nos invitan ya de hace años y el objetivo es sumar entre todos, nos van contando el tiempo, nos van contando la distancia de cada vuelta, tenemos que sumar la distancia que hay entre La Quiaca y Ushuaia, que es una distancia importante en Argentina, todo el largo de Argentina. Y cuando se cumple eso, hay todo un número de empresas comprometidas a poner determinada cantidad de dinero para la Fundación Flexer. Es simbólico. Claro. Las empresas ponen el dinero, pero en el fondo ven que hay un montón de gente que está avalando la fundación. Bueno, esta ONG nació del dolor
de una mamá que perdió a su hija. Nació de duelo. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, doctor. Sé que ya se va a tener que ir, pero hay 2 puntos que quiero hacer doble clic. El primero llega a ser en cuestión de, yendo al ejemplo que nos mencionabas de esta centenaria, Rosita, ¿qué tan importante, o no sé si tenía vínculos o no en su vida que le mantenían igual o sea, bien, ¿no? O sea, ¿qué tan importantes son los vínculos, las relaciones, estar en un estado de soledad para la salud de tu cerebro y también tu vida? Bueno, Rosita es un caso increíble. Nosotros fuimos a lo de Rosita un día sábado a la tarde. Ujú, Nos contactamos porque conocíamos aparte de amigos, una amiga de la familia, Manuela, ujú, una gran señora y cantante. Bueno, Manuela, íntima amiga de la familia, nos contacta con la hija de Rosita. Hablamos con la hija y nos dice, mire doctor, pueden venir a las 6 de la tarde, porque a esa hora terminamos la reunión familiar. ujú. Cuando vamos a la casa, una casa muy linda en la zona de Palermo, la casa era grande, y vimos la mesa donde habían tenido la reunión familiar. Era una mesa enorme, como para más de Ok, 20 personas. Todos los fines de semana, Rosita está rodeada de hijos, de nietos, de bisnietos, de amigos. Además, Rosita es famosa, va un montón de gente a visitarla. Rosita tiene una vida social increíble. Además, Rosita camina, va y viene, conversa con vos y te empieza a explicar la gimnasia que hace todos los días. Es chiquitita, ¿no? Y ujú, entonces viene caminando y te dice, doctor, mire, me agacho y con las manos me toco los pies. Y Rosita se agacha y se toca los pies. Es maravillosa. Te muestra los ejercicios que hace con los dedos de los pies, que hace con las manos, que hace todos los días. ujú. Te cuenta las cosas que lee. Realmente tiene una vida riquísima desde el punto de vista intelectual y afectivo. Ella nació en Argentina, después estuvo en España unos años, después volvió y tuvo gran parte de su vida en el interior, tanto de Argentina como de una ciudad de España. Ujú. Entonces, ha tenido mucho contacto con una vida sana en el campo, esa vida tipo de granja. Y ahora, bueno, es una vida de ciudad, pero bueno, la verdad es que tiene unos hábitos alimenticios absolutamente sanos. Ujú. Come todos los alimentos más primarios que uno puede encontrar, que son los que contábamos recién en la Sí, dieta. Todos los vegetales, huevos, carne, pollo, pescado, todo ese tipo de cosas. ok. Así que los hábitos de ella son fantásticos, pero la vida social y afectiva que tiene Rosita es realmente envidiable y creo que es una condición importantísima para que haya llegado a ser una privilegiada, una super centenaria, que son las personas que logran superar los 110 años, menos de 1000 en todo el planeta. Y con esto vamos cerrando, que llegaría a ser el lado de las emociones. Las emociones nos pueden enfermar, o sea, y enfermar en el lado más, causar esta neuroinflamación, esta neurodegeneración. Y sí, la verdad que los enojos y las frustraciones generan aumento de la inflamación, genera aumento de la tensión arterial, genera como que se te aflojen las uniones entre las células que revisten el interior de los vasos sanguíneos de las células endoteliales y que se filtre más fácilmente el colesterol por allí y se formen placas. Todo lo que tiene que ver con los enojos prolongados y las frustraciones, con el distrés, el estrés malo, te enferma y te hace envejecer. Atención, que el estrés no es malo. El estrés es ponerse atento. A ver, Marcelo me llama y me dice, bueno Alejandro, a tal hora tenemos la entrevista. Entonces yo me pongo atento, me preparo para la Ujú, entrevista porque es algo muy importante. Pero eso no es malo, porque yo me puse atento y después automáticamente es como que pasás a otra cosa y lo solucionás porque empezás a conversar. Ese estrés forma parte de la vida y te mantiene activo y entrenado, y de hecho que es necesario para estar sano. El problema es cuando esto se te hace permanente
Si yo me enojo y me pongo atento con cada semáforo en rojo que me agarra cuando estoy yendo apurado a un lugar y estoy llegando tarde, bueno, eso ya es distrés, eso te enferma. Ujú. Entonces hay que separarlo muy bien. El distrés, los enojos y las frustraciones nos hacen envejecer antes de tiempo y perjudican nuestros circuitos cerebrales y nuestra capacidad cognitiva. Claro. Entonces, acá o sea, el secreto para tener un cerebro sano, en este caso, está en tu capacidad de poder, si bien sentir, porque es parte de la experiencia humana, esas emociones negativas, o ese dolor, o lo que sea, esa emoción negativa, pero poder salir de ahí. Hay que gestionar. Mm, Hay que gestionar con inteligencia. Porque finalmente el ser humano tiene la parte, digamos, animal, ¿no? Las emociones, el límbico y lo temporal, pero el ser humano tiene el lóbulo frontal más evolucionado de todas las especies animales que conocemos hasta ahora. El lóbulo frontal te permite planificar, te permite aguardar, esperar el futuro y ser inteligente. Te permite la inteligencia ejecutiva y la gestión y hacer que las emociones esperen el momento oportuno para manifestarse. mm. Increíble, doctor. Bueno, quiero ser respetuoso con su tiempo. Sé que ya se tiene que ir. Eso ha sido realmente una masterclass de todo el tema de salud, longevidad, especialmente la salud del cerebro. Y bueno, ¿dónde pueden saber más acerca de usted? Bueno, mira, me pueden encontrar en mi Instagram, que es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S, doctor Anderson. Me van a ubicar, si ponen doctor Alejandro Anderson directamente en los buscadores, me van a encontrar. Mi base es el INBA, el Instituto de Neurología de Buenos Aires, un instituto que justamente está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Hacemos neurología de adultos y niños, neurofisiología, tenemos nuestra parte de cannabis medicinal y tenemos también esta sección que les contaba que es el TMS. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ayudar a los pacientes a gestionar su salud. Para nosotros es buenísimo que el paciente venga y nos diga, doctor, quiero que me ayude a solucionar este problema. ¿Qué me conviene hacer? Y nosotros vamos a buscarle todo lo que podamos, en la medida que lo sepamos, la mejor solución que hay para ese tipo de problema que usted tiene. Excelente. Entonces, la pregunta que le hacemos a todo invitado, que es, asumamos que su contenido que está ahí afuera desaparece, pero tiene un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje sería, estén motivados, cuiden su salud, cuiden su cuerpo, cuiden su cerebro, que son lo único que realmente tienen para esta vida. Fuente de conocimiento, fuente de afecto, fuente de placer y fuente de calidad de vida. Qué buen mensaje. Gracias, doctor. Gracias a vos, Marcelo, por la oportunidad que me has dado. Estoy muy, muy contento de haber compartido con vos esta mañana, así que soy yo el que realmente está agradecido. Y por supuesto, bueno, saludos a toda la audiencia de Marcelo, que sí es realmente numerosa y muy importante. Buenísimo.